¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Y como siempre iniciamos con las 5 de Altavoz. Altavoz pone a tu alcance las 5 principales noticias que debes revisar para iniciar el día muy bien informado. Y este segmento, como siempre, llega gracias a Deli Bakery como el sabor de casa. Vamos con la primera noticia. Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por el Poder Judicial. El cuarto juzgado penal colegiado nacional dictó 14 años de cárcel contra el expresidente Martín Vizcarra, luego de comprobarse que cometió el delito de cohecho pasivo propio. La Fiscalía había pedido 15 años de prisión contra el exmandatario, quien ya se encuentra en Barbadillo. Tras ser condenado, vamos con la segunda noticia, Vizcarra señaló, no es justicia, es venganza. El expresidente se pronunció en X tras la sentencia por cohecho pasivo y aseguró ser víctima de una venganza. El ex gobernador regional de Moquegua afirmó que enfrentó al pacto mafioso y que su lucha continuará a través de su hermano Mario Vizcarra. Recordemos que el Poder Judicial determinó que recibió 2.3 millones de soles en coimas de constructoras a cambio de obras en Moquegua. La tercera noticia, Rutas de Lima anuncia suspensión de operaciones desde el 2 de diciembre. La empresa Rutas de Lima, encargada de los peajes de Villa y Punta Negra en Panamericana Sur, además de otros, informó que suspenderá sus operaciones a partir del 2 de diciembre del 2025. La medida se produce luego de que desde el 5 de noviembre la compañía no puede cobrar los peajes en estas vías porque se han suspendido por orden del Poder Judicial. Vamos con la siguiente noticia que es muy importante. Pedro Castillo espera sentencia por el golpe de Estado de diciembre de 2022. Este jueves, desde las 9 de la mañana, el expresidente Pedro Castillo conocerá la sentencia por el golpe de Estado de diciembre de 2022. Para él, la Fiscalía ha pedido 34 años de cárcel. También están implicados en este caso Betsy Chávez, Aníbal Torres, entre otros. Y cerramos las 5 del día con una noticia positiva. Perú, superávit comercial crecería 24% en 2025 y exportaciones alcanzarían récord histórico. El país proyecta un superávit 24% mayor al 2024, impulsado por buenos términos en intercambio y el aumento en el precio del oro, cercano a $4.000 la onza. Eso fortalece a la inversión minera y consolida el desarrollo exportador, señaló Jorge Guillén, profesor de SAN. Estas fueron las 5 de Altavoz y vamos ahora con la entrevista del día. Tenemos en el set a Guido Violeta, el ex congresista y precandidato a la vicepresidencia por Fuerza y Libertad. ¿Cómo estás, Guido? Placer, ¿Qué tal? Aarón. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Muy buen día. ¿Cómo has tomado la sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra, que ya era evidente que lo iban a condenar? Bueno, era evidente que lo condenaban porque la cantidad de pruebas que existía en su contra, digamos, todo era incriminatorio, las declaraciones de los colaboradores eficaces, los testigos, las pruebas que se habían mostrado, los chats, los audios, en fin. Todo indicaba que había una sentencia, ha sido una sentencia fuerte, dura, que seguro va a tener todavía mucho efecto. Viene ahora la sentencia contra Pedro Castillo. Sí. Creo que todo esto nos tiene que hacer una vez más reflexionar como país dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Un papel que por un lado el Poder Judicial está haciendo en algunos casos bien, en otros casos con un poco de excesos, pero lo importante es que estos procesos están avanzando. De acuerdo. ¿Cómo llega Martín Vizcarra a Perú por Cambio? Bueno, esto lo hemos venido contando ya hace un buen rato. Paradójicamente, la persona que es el enlace de Kuczynski con Martín Vizcarra es José Manuel Hernández. Ahora colaborador eficaz, ¿no? Ellos eran Vizcarra, quiero decir, y José Manuel Hernández eran amigos de muchísimos años. Entiendo que ellos comienzan una amistad cuando trabajan en un proyecto en Moquegua, ¿no? Donde él era, José Manuel Hernández, tenía una empresa de auditoría, de la construcción, ¿no? Inspector de obras, ese tipo de cosas. Se conocen de hace muchos años, venían trabajando, y bueno, se lo presenta PPK luego de que nosotros hiciéramos una encuesta para determinar líderes regionales que pudieran acompañar en la plancha presidencial, ¿no? Uno de ellos y el último de la lista, porque esto es lo paradójico de esta historia, que es una historia que para contarla en otro momento, era Martín Vizcarra, que es invitado
que es invitado, originalmente invitado para ser congresista, no para ir en la plancha, pero finalmente termina en la plancha. Por ser la cuota provinciana, digamos, como señaló Bruce. No, eso bueno, Bruce lo dijo de muy mala manera, ¿no? Porque en realidad no era eso, sino que cuando uno organiza una plancha o organiza una plataforma política, tienes que recoger liderazgos regionales para llevar también las agendas regionales. Tú no puedes hacer solamente una candidatura con 4 personas de Lima, tienes que recoger los diferentes líderes regionales que representen algo. Y en ese momento Vizcarra representaba un éxito en la gestión regional, acababa de salir de CADE, aplaudido, tenía un indicador importante de éxito en materia educativa en la región Moquegua, en gran parte también porque tuvo el apoyo de las mineras en la región. Así es. Seamos realistas, justo, sí. no era porque Vizcarra era un genio, era porque las mineras había puesto obras por impuestos, había hecho una serie de cosas interesantes, pero le permitió a él mostrarlo como un éxito de gestión. Termina en la plancha. Ahí lo penoso es que en realidad José Manuel Hernández, visto ya ahora en perspectiva, ¿no?, conocía todos los hechos que habían ocurrido antes. Claro, ¿no? porque fueron cuando fue gobernador regional de Moquegua. Y aún así lo trajo al entorno de PPK y lo encumbró de alguna manera, al punto que José Manuel Hernández termina siendo un colaborador eficaz. Claro. Y es, yo diría, el colaborador eficaz más importante que tiene el caso. Sí. Porque su testimonio fue clave para que los empresarios que fueron parte de esta coima que han declarado, ¿no es cierto?, en el proceso, se terminaran acogiendo también a la colaboración eficaz. Y una cosa importante, cuando uno los escuchaba a los colaboradores eficaces hablar, todos se referían a Vizcarra como una suerte de extorsionador. Así es. ¿No? Se refieren a él como una persona, ellos decían, nosotros somos empresarios, hacemos obras, pero si viene el gobernador regional, la autoridad, y nos dice, tienes que pagar esto, tienes que colaborar con esto, con lo otro, alquílame una avioneta, págame este dinero, lo que fuese, ellos dicen, bueno, tengo 2 opciones, o accedo a su petición para mantener la obra, o no accedo y me quitan la obra. Entonces, claro, es lo mismo, en buena cuenta, no les falta razón, es como una suerte de extorsión legal, institucional, no legal, institucional desde el gobierno regional que había instaurado Martín Vizcarra en Moquegua, ¿no? Claro. Cuando yo estaba revisando la lectura de la audiencia, cuando la jueza señaló que la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, solo emitía recomendaciones para firmar el contrato con el ganador y que era el gobierno regional de Moquegua quien tenía la última palabra para la suscripción de contrato, sí. Ahí ya estaba frito, ¿no? La sentencia está bien fundamentada. Yo, la verdad, dudo que sea revocada, anulada, cambiada en una instancia superior. Yo creo que va a ser confirmada. Tanto la Fiscalía como la Defensa han apelado, entiendo, la sentencia, y creo que va a ser confirmada. Y creo que Vizcarra va a tener que permanecer estos años en la cárcel, como corresponde. Tendrá pues sus beneficios penitenciarios según comportamiento, de repente no está a los 14 años, si está a 10 años, igual va a estar un periodo largo. Igual se le vienen más casos, ¿no? Igual queda inhabilitado para el ejercicio de la función pública, igual tiene otros procesos. No sé si los otros procesos tengan una pena tan alta como esta, ¿no? Este es el más fuerte porque es cohecho, ¿no? Este probablemente sea la más fuerte, pero igual, para efectos prácticos, Vizcarra, digamos, ya no es un actor político en el país y por eso él fuerza el caso e intenta politizarlo. Intenta decir que él es un perseguido político, que es el club de la construcción, los empresarios, que se han coludido todos para afectarlo políticamente, pero digamos... Porque sacó a la luz este caso. Pero la verdad es que yo creo que todos esos son manotazos de ahogados. La verdad de esta historia es que Vizcarra ha sido, digamos, parte de este acto de corrupción que está bien sentenciado por lo que se ha escuchado la sentencia y que le toca purgar su condena. Claro, lo que terminó el Poder Judicial fue que cuando UNOPS recomendaba a quién licitar, con quién licitar, ahí inmediatamente iba Vizcarra y atacaba a esa persona y cobraba y extorsionaba, como tú dices, ¿no? Y un dato adicional, no solamente efectivamente por la recomendación de UNOPS, porque él tenía la información, el que tenía la información, uno, del valor referencial de la obra era él. Sí. Segundo, utilizó a UNOPS solo para la formalidad, pero era él quien manejaba la licitación, la obra y la buena pro. Y en determinado momento, por lo que ellos dicen, a través de José Manuel Hernández,
les dice, cuando ellos hacen su propuesta económica, porque cuando uno presenta una licitación, hace una propuesta técnica, que es la propuesta de ingeniería, de equipo técnico, en fin, y la propuesta económica, que es cuánto vas a cobrar por hacer la obra, le dice, le da la información, no pongas esta cifra, pon esta otra para que no te pases y ganes la licitación. O sea, jugaba pared con el constructor y le daba la información para facilitar que sea él el ganador, ¿no? En buena cuenta, la UNOPS estaba pintada y era él quien dirigía la licitación. De acuerdo. Usted ha señalado que, como ha ocurrido, porque es cierto, que Vizcarra pactó con el fujimorismo. Bueno, porque eso es un hecho histórico también. Sí. Ya, a estas alturas, digamos, ya mirado ahora que todos han dado sus versiones de parte. Esto lo ha dicho el mismo Vizcarra, que Vizcarra tuvo estas conversaciones. En un momento cuando Keiko se comienza a poner dura y lo comienza a presionar, él lo amenaza públicamente ante las cámaras de televisión y le dice, bueno, pero yo me he reunido con usted y no me haga hablar que puedo contar qué otras cosas hemos conversado, ¿no? Como una manera de amenazarlo como si fuera un delincuente amenazando a la otra señora diciéndole, bueno, o te callas o hablo, en buena cuenta, ¿no? Eso le dice Vizcarra a Keiko, pero bueno, ya se sabe que sí, efectivamente hubieron estas conversaciones cuando él era embajador en Canadá y se sentía pues lejos del poder. Lo que él quería, allá comienza pues el complot contra Kuczynski y él trabaja esta relación con Keiko, a quien luego traiciona. Así es. O sea, porque digamos, primero traiciona a PPK y luego a primero Keiko. Traiciona a PPK, luego hace pacto con Keiko y la traiciona a Keiko porque él se siente luego arropado por esta gente que es, digamos, la caviarada, como los caviares, Gino Costa y todas estas personas, se siente arropado con ellos, pero ellos le tienen que ver condicionado, o con nosotros o con Keiko, decídete. Y claro, ellos tenían mucho más llegada al sistema de justicia, al Poder Judicial, la Fiscalía, y entonces Keiko le da una patada a Keiko, se queda con la caviarada en ese momento, con sus amigos, con Hernández, con Edmer Trujillo, con todos ellos, quienes luego se ven en la necesidad de tener que denunciar al propio Vizcarra porque sabía que si no lo hacían, Vizcarra los iba a terminar metiendo preso a ellos. Los iba a terminar traicionando. Y los iba a terminar traicionando. De hecho, los traicionó. De hecho, los traicionó. La tesis que yo sostengo es que José Manuel Hernández jamás hubiera denunciado a Vizcarra si no era porque Vizcarra iba contra José Manuel Hernández y le iba a tirar todo el sistema de justicia encima. Sí. Entonces, mi tesis es que se ve en la obligación, en la necesidad de la sobrevivencia personal, política de José Manuel Hernández, de tener que decir, como me viene la Fiscalía encima, y es obvio que la Fiscalía no es gratuita, es porque está siendo enviada por el lagarto, entonces él se ve en la necesidad de tener que poner toda la información a disposición de la Fiscalía. Pero porque la traición ya venía de Vizcarra. Lo mismo pasó con la secretaria, con la señora esta Karen Roca, creo que era su apellida, sí. Karen Roca. Ella se ve en la necesidad de mostrar toda la información porque en algún momento se veía que Vizcarra le iba a tirar todo el pato encima diciéndole, bueno, esta señora es la que hacía esto y lo otro, como lo dijo con José Manuel Hernández. Si ustedes miran un poco el proceso como se desarrolló, Vizcarra no niega los hechos. Cuando los constructores, los empresarios y José Manuel Hernández dan su relato de hechos, Vizcarra no niega los hechos. Vizcarra dice, bueno, aquí hubo una coima, pero quien se quedó con la coima es Hernández y no me la dio a mí. Claro. Cuando ya se ve, digamos, acorralado y todas las pruebas al canto, todas las pruebas puestas sobre la mesa, ya él no tiene argumento con el cual defenderse más que politizar y decir todos están complotando conmigo. Y segundo, sí, hubo una coima, pero la coima fue para Hernández, no fue para mí. Entonces, digamos, el caso de Vizcarra pues ya caía de maduro, ¿no? De acuerdo, sí, José Manuel Hernández cantó y también cantaron todos los empresarios, ¿no? El único que decía que era inocente era él. El único que decía, o sea, todos los empresarios acogieron a colaboración eficaz, todos entregaron pruebas y todas las pruebas y todos los hechos concatenaron. Creo que eso fue lo que hizo que haya una posición tan unánime por la Fiscalía y por la Sala, ¿no? La traición al fujimorismo terminó con este golpe de Estado, con el cierre del inconstitucional del Congreso, del cual usted fue parte. ¿Fue para usted un golpe de Estado? Sin lugar a dudas. Fue un golpe de Estado. Lamentablemente el Congreso que nos siguió no investigó esto, porque además no solamente fue el hecho de cerrar ilegalmente el Congreso, sino que durante el periodo que permaneció cerrado el Congreso,
y el post-congreso, que vino inmediatamente la pandemia, Vizcarra tuvo una enorme disposición de recursos públicos del erario nacional, 158 mil millones de soles, que nunca fueron fiscalizados por nadie. O sea, y ese periodo, sobre todo en el periodo de pandemia, fueron compras y servicios a sola firma. O sea, todo fue por exoneración, como se dice en el ámbito administrativo, compras exoneradas, muchas no necesitaban licitación, no necesitaban cotizaciones, y Vizcarra era el dios del cheque en blanco, del cheque en blanco del Estado peruano, y por lo tanto disponía lo que él quería. Y eso no ha sido investigado, porque en el periodo que cierra el Congreso y que todavía hay 4 meses de comisión permanente, él desconoció la comisión permanente y no permitió fiscalización. Él dijo que la comisión permanente no tenía competencia para fiscalizarlo, que tenía que venir el nuevo Congreso. Y cuando llegue el nuevo Congreso, ya no fiscalizó porque dijeron, bueno, ese ya no era nuestro problema, esa era la bronca con el Congreso anterior, ya no con este Congreso. Y ellos siguieron, digamos, su camino y dejaron eso así. Se tiene que investigar los actos de corrupción, los presuntos actos de corrupción realizados en contexto de la pandemia, las compras de las pruebas rápidas, por ejemplo. Sin lugar a todo, o sea, no es lo único. Fue muchísimas cosas que se disponen en ese periodo, fue muchísimo dinero, solo para tener una idea. Sí. Yo recuerdo que yo peleaba con los exministros de Economía de PPK, porque había un informe de AFIN, que es la oficina esta de infraestructura, que decía que se necesitaban 65 mil millones de soles para arreglar la infraestructura educativa del país. Toda la infraestructura educativa, o sea, todos los colegios del país, un poco como lo que hizo García, con los colegios, bueno, arreglar todos los colegios del país costaba 65 mil millones de soles. Vizcarra se gastó 158 mil, más del doble de esa cifra. Más del doble de esa cifra. O sea, hubiéramos podido arreglar 2 veces todos los colegios del país y sobraba, sobraba dinero. Entonces, digamos, el monto es brutal lo que se gastó en ese tiempo. Y eso no ha sido fiscalizado, no ha sido revisado. La Contraloría... Esta boca no es mía, o sea, chitón, calladito, nunca dijo nada, como siempre. La verdad es que la Contraloría no se ha conocido gran cosa por la Contraloría, ningún acto de corrupción, ni Odebrecht, ni Camargo y Correa, Graña y Montero, nada de esto se ha conocido por la Contraloría. Nos cuesta un montón de plata, pero la verdad es que el balance de 20 años de Contraloría yo creo que es negativo. ¿Y usted cree que debe ser procesado Martín Vizcarra por la muerte de 200.000 peruanos durante la pandemia? Bueno, ahí tiene un nivel de responsabilidad, ese es otro proceso que viene. ¿Eh? Sí. El otro proceso que viene de Vizcarra es un proceso sobre, no lo sé cómo lo ha formulado la Fiscalía, porque él tiene un proceso por haberse vacunado. Claro, ¿no? Por 5 vacunas, creo que 5 vacunas, y haber declarado tan cínicamente que no lo hizo, y primero que no lo hizo, que no lo hizo, y luego cuando ya le mostraron prácticamente los estuches de las vacunas que había utilizado, dijo, bueno, me vacuné pero porque yo soy un héroe nacional, y tenía que ser el primero en probar, tenía que probar la efectividad de la vacuna antes que el resto de los peruanos, porque yo me tenía que asegurar que la vacuna pues tenía efecto, o sea, ya era una cosa de locos, ¿no? Eso está, digamos, en un proceso. No se conoce el avance de ese proceso, como tampoco se conoce el avance de si las vacunas que compró en su momento eran buenas o malas, si hubo actos de corrupción de por medio, en fin. Porque el tema más grave es en cuanto a las pruebas rápidas. Si tú tenías una prueba rápida con resultado negativo y en realidad estabas enfermo, nadie te atendía, y si no te atendían o morías en tu casa, contagiabas a tus familiares. Sí, esas fueron las pruebas rápidas que adquiere el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud adquiere un paquete grande de pruebas rápidas que luego la OMS declara que la verdad estas pruebas rápidas no tenían gran efecto porque tú te hacías la prueba rápida en este momento, pero el virus podía haber estado incubando recién. Pero el gobierno de Vizcarra las comparó de igual validez con las pruebas moleculares, ¿no? Sí, exacto. O sea, en fin, ahí hay un poco de información técnica que también tendrían que revisar los médicos. Ya a estas alturas los epidemiólogos ya deben saber bastante bien qué fue lo que pasó en ese caso. Lo que pasa es que no se ha ahondado esa investigación. Se tiene que ahondar, ¿no? De repente sí, o sea, hay que finalmente saberlo, no es malo. Sí. ¿No? Y también, pero es que Vizcarra es un cínico, ¿no? Y también cuando explotó este caso incluso de infidelidad, se lo tomó como un chiste, ¿no? El bebito Fiu Fiu entraña un caso de infidelidad, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, ¿no?
Pero yo creo que él en eso tiene cuero grueso, ¿no? Lo mismo que pasó con el tema de Lagarto. O sea, le decían Lagarto porque era un hombre que mostraba sus antecedentes desde Moquegua como una persona de sangre fría, ¿no es cierto? Casi un sociópata. Y él se lo tomó muy a la gracia, como que le estuvieran dando un halago, y terminó sacando su muñequito de Lagarto. Y usa los polos de esta marca conocida, Lacoste, ¿no? Pero bueno, al final, mira, todo cae por su propio peso. A mí no me alegra que el señor Vizcarra esté en la cárcel y que tenga que pasar 14 años ahí. Yo he sido un opositor frontal de él desde hace mucho tiempo, pero no es para alegrarse, porque creo que es para llorar por el país. Lo que pasa, tener a un presidente así, que luego primero él y hoy día, al final del día, de repente el señor Castillo, con otra cosa similar. Que debería ser, ¿no? Ya la noticia de Vizcarra ayer dio la vuelta al mundo, porque cada vez que un presidente tiene una condena de este tipo, los medios le prestan atención, no es algo que pasa desapercibido, inadvertido, es el foco de atención. Y un país que 2 días consecutivos va a sentenciar a 2 presidentes, bueno, es una cosa como para ponerlo para en reflexionar, contexto, ¿no? Para reflexionar y ponerlo en un contexto histórico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando un poco en el Perú? Vizcarra hizo en el 2018 la promesa de construir 1000 colegios y 80 hospitales. Nunca hizo absolutamente nada. No hay ni un solo logro en su gobierno. Bueno, pero eso es como su famoso logro de que él derrotó al Club de la Construcción. ¿Qué Club de la Construcción derrotó? Él no derrotó absolutamente nada, ¿no? Pero él se vendía de esta manera. O sea, la verdad es que Vizcarra, si algo tenía, era una capacidad para mentir impresionante. Claro, y si no tenía ningún logro, ¿por qué contaba con presuntos adeptos, simpatizantes, o quizás sí reales, en redes sociales? Los jóvenes lo seguían. Porque no olvides que cuando él cierra el Congreso, ¿Sí? Él captura al país. Cierras el Congreso, no tienes oposición, capturas al país e inmediatamente después comienza la pandemia. Y manda una prisión domiciliaria a 33 millones de peruanos. Estamos hablando de un síndrome de Estocolmo, entonces, ¿no? Entonces, 33 millones de peruanos encerrados en nuestras casas, imposibilitados de salir, y su popularidad llegó a 80 y pico %. Una locura, ¿no? Una locura, 80 y pico %. La gente se sentía feliz de tener un presidente que los mande a todos a encerrarnos a las casas. Y decían, había columnas que decían eso era un estadista. Y bueno, y un grupo de periodistas también, vamos a ser sinceros, un grupo de periodistas ahí que pero eso por la publicidad estatal, ¿no? Que le hacían una publicidad indirecta, y que lo adoraban y que lo ponían como el mejor presidente de la historia del Perú, que era un hombre que había tomado la decisión, había tomado la decisión de cerrar el Congreso, cosa que muchos de ellos querían porque era, digamos, el golpe contra el fujimorismo que ellos deseaban. Y eso hizo que no le importara nada más, que se tirara 158.000 millones de soles, que encerrara 33 millones de peruanos, que destruyera la economía en ese periodo, ¿no es cierto? Porque cerró todo, minas que estaban aisladas, por ejemplo, minas que estaban completamente aisladas de todo. No tenía sentido paralizar no tenía sentido. Y la fábricas, minera. industrias que estaban completamente aisladas de los centros urbanos, prohibidos de funcionar, todo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué otros países hicieron esto? Los otros países tuvieron un periodo corto, 15 días, para tomar medidas, desarrollar estrategias para que el Estado funcione, pero nada más que eso. Aquí se hizo durante meses. Y para callar las críticas, él dio publicidad estatal, repartió bonos, dio reactivas. Y para callar las críticas, desembolso de dinero, un gran paquete de publicidad estatal, reactiva 1, reactiva 2, ¿no es cierto? O sea, regalar la plata. Hay que ver si la gente ha pagado ese dinero también, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta, claro, la gente lo aplaudía porque decía, bueno, estoy en mi casa, pero estoy recibiendo dinero. Claro, pero es un síndrome de Estocolmo, ¿no? Que aplaudes a tu secuestrador, ¿no? Bueno, algo de eso ocurrió. Y en eso yo creo que Vizcarra es bueno, ¿no? Para crear juegos psicológicos. Detrás de él estaba Maximiliano Aguiar, este asesor argentino, ¿no? El publicista argentino que creo que fue gran parte autor intelectual de todo esto que ha pasado, porque era el asesor de Vizcarra. De acuerdo, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya volvemos.
mundo saturado de opiniones. Solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma, que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con Gilbert Violeta. Gilbert Vizcarra, luego de conocerse su sentencia, manifestó que no es justicia, es venganza, y además dijo que su hermano Mario Vizcarra continuará la lucha. ¿Mario Vizcarra tiene posibilidad alguna de llegar al poder para indultar a su hermano? Yo creo que ninguna. Es parte de una declaración política, ¿no? Y creo que le ha gustado hacer un poco este papel. Es un poco como a rey muerto, rey puesto, ¿no? Inmediatamente se alzó. Es la primera vez que veo la cara de este señor Vizcarra, del otro Vizcarra. No lo conocía, nunca había escuchado ni su voz. O sea que no sé si la gente lo ubique. Creo que cuando él comience a caminar por las calles y diga yo soy el candidato de tal cosa, la gente va a decir ¿de qué? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es este, no? Pero apareciera las encuestas con un expectante entre 4 porque hasta quien ha estado haciendo la actividad, ¿no? quien ha estado haciendo la campaña es Martín Vizcarra. O sea, Martín Vizcarra ha estado viajando por todo el país, con complacencia también del Poder Judicial, hay que decirlo. Claro, a pesar de estar inhabilitado, ¿no es cierto? Ha estado viajando por todo el país mostrándose como un candidato. Él decía que él iba a ser candidato, que iba a salir libre de este proceso y que la CIDH lo iba a habilitar para que él pueda ser candidato y dejar sin efecto las inhabilitaciones que le impuso el Congreso. O sea, esa era por lo menos su narrativa. Y desde ahí se mostraba como candidato, pero creo que cuando la gente vaya tomando conciencia, uno, que Vizcarra está condenado y que por lo tanto ya definitivamente cualquier esperanza de sus adeptos de que pueda ser candidato desaparece y de que en realidad ahora es el señor Mario Vizcarra o como se llame, creo que ya la cosa va a comenzar a normalizarse y va a comenzar a entrar en fase de realidad. Es decir, ahorita va a tener un pico, ¿no? Va a tener como un hipo por todos los reflectores, las cámaras que se le están poniendo encima, pero después me parece que ya. Es decir, pero primero no pasa la valla y desaparece. A mí me parecería que va a ser así, me parecería que va a ser así. Y creo que hay mucha, ahora, en Perú primero, también creo que así como hay gente pues que cree en Vizcarra, como tú dices, bajo un síndrome de Estocolmo o por lo que fuese, también hay gente que seguro es buena y que quiere hacer cosas buenas. Hay que los otros partidos deberíamos tener la capacidad también para decirles, oye, ¿qué haces ahí? ¿No es cierto? ¿Qué haces ahí? Ahí no hay futuro. Trabajemos esta opción. Si quieres hacer política, ven, apoya en tu región o en tu provincia, en tu distrito, donde sea, ¿no es cierto? Y trabajemos. Con Vizcarra de las Rejas entonces desaparece Perú primero. A mí me parece que ese es el camino, porque, digamos, la política en el Perú, como en muchas partes del mundo, es antropocéntrica, requiere de líder que esté al frente, pero aquí tienes un líder que está en la cárcel. Y bien preso, ¿no? Y bien preso. Entonces tienes a un líder que no va a tener ninguna capacidad operativa. Y creo que desde ese punto de vista ya Perú primero poco a poco va a ir desgastándose y me parece que desaparecer. Si no pasa la valla ya pues esa es su sentencia de muerte, ¿no? De acuerdo. Hoy en horas finalmente vamos a conocer la sentencia contra Pedro Castillo, que debe ser condenatoria por el golpe de Estado, tanto para Pedro Castillo como Betsy Chávez. Quizás Aníbal Torres se salva porque le ha echado la culpa a Castillo. ¿Cómo crees que cómo analizas esa situación? Porque hay incluso candidatos presidenciales de izquierda, evidentemente, que dicen que no cometió ningún golpe de Estado, que simplemente dio un mensaje. No, el golpe de Estado es manifiesto. O sea, hay quien no, seguro que ese día no prendió la televisión, claro. Pero televisión y radio de todas las señales a nivel nacional e internacional mostraron cómo el señor Castillo salió a declarar, ¿no es cierto?, la ruptura del orden constitucional
un golpe de Estado manifiesto. Siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía. Siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía, que ese es un dato bien importante que a veces la gente o ignora o digamos o mucho de la prensa o no lo comenta. Pero él es el jefe, el presidente de la República, en términos constitucionales, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Es decir, todos le deben sujeción. Así es. ¿No? Entonces, él no necesita agarrar una pistola. El presidente no necesita agarrar una pistola. El presidente dispone, ¿no es cierto? Y le Fujimori dice, no levantó ninguna pistola, ¿no? Por supuesto, nunca levantó una pistola y solamente dio un mensaje y dijo disolver y se disolvió. Así es. ¿No es cierto? Así de simple. Castillo dijo lo mismo, pero de una manera más tonta, porque digamos no había hecho un trabajo probablemente operativo y fue tan burda la manera como lo hizo que los operadores militares, policiales, judiciales, digamos, al ver todo esto, simplemente dijeron yo no te hago caso. ¿No? Simplemente dijeron yo no te hago caso, pero él da la orden. La Fiscalía ha calificado esto como tentativa. La tentativa también tiene una pena. Y quiero traer a colación algo que estábamos conversando hace unos minutos detrás de cámara, que es el caso Bolsonaro, que acaba de ser condenado a 27 años por una cosa similar. Porque cuando se produce la elección entre Bolsonaro, que iba a la reelección, y Lula da Silva, Bolsonaro intenta desconocer los resultados y hace una declaración parecida a la de Castillo, siendo la de Castillo más clara, claro. ¿No es cierto? La de Bolsonaro fue como más soterrada, pero el Poder Judicial lo ha condenado a 27 años en el caso Bolsonaro, que fue la 10ª parte de lo que hizo Castillo. En el caso Castillo es bastante más grave porque, digamos, no había ni mucho que discutir, simplemente ver la televisión, lo que él había dicho, para que el tipo pues fuera incriminado, ¿no? Así es que yo creo que va a ser condenado de todas maneras. Eso sí, va a ser condenado de todas maneras. A mí me parece que sí. No sé si a una pena muy larga. ¿No crees que 34 años de cárcel? No, a mí me parece que va, pero a mí me parece que por encima de los 8 años... Por ahí me parece que va a rondar la... De acuerdo. La pena. ¿Y Betsy Chávez también será condenada? Ella ha sido parte fundamental del golpe de Estado, ¿no? Betsy Chávez y Castillo son los articuladores, por lo menos en términos probatorios, que me parece que sobre los que recae mayor responsabilidad. Yo personalmente no le quitaría responsabilidad al señor Aníbal Torres. Sí. No le quitaría responsabilidad. Yo creo que Aníbal Torres también ha sido parte de esto. Creo que Aníbal Torres, sin embargo, tiene mucha más amistad en el Poder Judicial. Él ha sido miembro de la Junta Nacional de Justicia, Rodríguez, además, ha sido decano del Colegio de Abogados, ha sido decano de mi Facultad de Derecho de San Marcos un par de veces, miembro de una comisión interventora en la San Marcos. Es decir, creo que tiene mucho más tentáculos en el Poder Judicial que le permiten que él pase por un costadito, y su abogado es Duberlín Rodríguez, que es el expresidente, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, ¿no? Entonces no estás hablando de cualquier persona, tiene, digamos, una buena estructura legal con la cual defenderse y de lo cual quitarse responsabilidad. Si condenan a Aníbal Torres le correspondería prisión domiciliaria, ¿no? Por la edad, me parece que él debe tener unos 82. 80 y algo, sí. Y a Betsy Chávez, si la condenan, ¿debería el gobierno entrar a sacarla de la Embajada de México? No entrar, la verdad, a mí me parece que eso ya no funciona. Lo hizo Ecuador, lo hizo Ecuador. No me parece que sean las formas, no corresponde con la tradición del Perú. Por supuesto que da ganas. Si yo estuviera en los zapatos de Gerí, también tendría las ganas de meterme, pero al minuto, ¿no es cierto? Y sacarla y mandarlo directa a la cárcel. Pero creo que no son las formas de un país democrático, ¿no? Claro, pero si hubiera funcionado, hubiera tenido éxito el golpe de Estado de Castillo, en este momento seríamos una dictadura, ¿no? Muchos presos, ¿no? Bueno, ese es otro escenario. No, ese es otro escenario. Castillo, yo les hubiera, creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Un golpe de Estado como el de Castillo no hubiera sido ni siquiera como el de Fujimori, porque creo que hay una cosa que también es cierto. Lo que tenía atrás Castillo, ¿no es cierto? Muchos de los personajes políticos que tenía eran personajes filosenderistas o exsenderistas o senderistas, sí, arropados. Pero la verdad es que provenía de ahí. Y una de las cosas que pasa con los sectores radicales de izquierda como Sendero Luminoso, MRTA, es que no creen ni en la democracia, ni en el Estado de Derecho, ni en las instituciones. Ellos están utilizando las instituciones democráticas para llegar a espacios de poder y desde esos espacios de poder y desde esos espacios escalar
hasta llegar a la cúpula de poder y de ahí simplemente destruir todo lo que puedan destruir, ¿no? Entonces es otra lógica. Los terroristas ya no se alzan en armas, sino utilizan la democracia para llegar al poder. Claro, y levantan otras banderas además, ¿no? Levantan otras banderas que parecen democráticas, progresistas, nuevas, políticamente correctas. Ese es digamos, el nuevo espacio, el nuevo hábitat que intentan crear, pero en la práctica ellos siguen siendo quienes son. De acuerdo, hay un tema también que es muy importante tocarlo y que está pasando un poco desapercibido, porque Víctor Polay Campos, si no se le condena por el caso Gardenias, va a salir de prisión en enero próximo, ¿no? Pero me parece que ahí el Poder Judicial ya tiene que ponerse, digamos, sacar esto rápido. En verdad lo que se tendría que conocer es todos los nombres que podrían salir en los meses próximos o en los años próximos para que el Poder Judicial pues agilice el paso, ¿no? En el caso de Gardenias, ese asesinato a homosexuales en esta discoteca de dicho nombre en Tarapoto por esta limpieza social, entre comillas, del MRTA, ¿no? ¿Y por qué los movimientos LGTB no salen a pronunciarse? No hay un pronunciamiento, ¿no? Porque además en ese caso es genocidio. Tal cual, o sea, en ese caso calificaría como un genocidio porque es un crimen contra personas, digamos, por un colectivo, por su orientación sexual, por una condición que sea, por una condición religiosa, por una condición étnica, por una condición, la que fuese, ¿no es cierto? Y es un asesinato a un colectivo. Entonces, en ese caso me parece que debería ser calificado como genocidio. No sé cómo ha sido tratado, digamos, procesalmente, pero debería ser tratado una cosa así, y eso constituye un crimen, incluso un crimen, ¿no es cierto?, visto hasta por la Corte Penal Internacional. Está en manos ya del Poder Judicial que no salga de la cárcel el MRTista Polay Campos. Yo creo que no me parece que eso va a terminar ocurriendo. No creo que sean tan irresponsables para que una cosa así ocurra. O sea, ya sería... No, porque aunque a veces en el Perú cualquier cosa ocurre. Porque Peter Cárdenas está en Suecia diciendo, y en su momento dijo, si gana Castillo regreso a Perú, ¿no? Claro. Bueno, porque Castillo era eso, yo insisto. O sea, cuando uno mira a alguna gente que estaba en el entorno de Castillo, tú dices, bueno, aquí este es ex emerretista, ex senderista, ex nada. Estos nunca dejaron de ser ex. Lo que pasa es que simplemente se cambiaron, cambiaron de estrategia, ¿no? Se ayornaron un poquito y cambiaron de estrategia para poder seguir haciendo política. ¿Se tiene que prohibir el comunismo en el Perú? Yo creo que no hay que prohibir nada en términos de... El combate ideológico siempre es un combate de ideas, no es una prohibición legal. Porque cuando tú haces una prohibición legal es cuando los victimizas, ¿no? Y es lo que ellos utilizan en el escenario internacional, y entonces tienes pues a la Unión Europea y tienes a otros países porque también hay, digamos, hay grupos comunistas y socialistas que se sienten que en el país X hay una afectación a los derechos fundamentales porque están siendo perseguidos solos por una idea, ¿no? De acuerdo, entonces, vayamos ahora de cara a las elecciones de 2026. Usted postula como primer vicepresidente como para Fuerza y Libertad. Acompañando a Fiorello Molinelli. Fiorello Molinelli lidera la plancha. ¿Por qué aún no aparecen en encuestas? Bueno, nosotros somos un partido nuevo, aunque estamos recogiendo un poco lo que fue el viejo partido de PPK, de Peruanos por el Cambio. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski se incorporó relativamente pronto. Y postula al Senado. Postula al Senado como también. 87 años. Y estamos haciendo un trabajo de viajar por todo el país, que lo está haciendo muy bien Fiorella. Está siendo muy bien recibida cuando uno mira las imágenes en Piura, en Iquitos, en Cusco, en Arequipa. Está siendo muy bien recibida. Todavía nos falta seguir construyendo la parte de la organización, pero creo que hay una cosa que sí queda al canto, a la vista. Yo creo que somos un partido que puede mostrar que tenemos equipos y que tenemos ideas que darle al país y que no nos vamos a limitar solo a mostrar una carita o a hacer un meme. Creo que en ese debate, en el debate de ideas, podemos jugar un papel importante para confrontar cosas y para ayudar a que el debate y la confrontación sea de ideas y sea un debate no solo alturado, sino de calidad. ¿Y Fuerza y Libertad está a favor de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Creemos que no hay necesidad de salirse de la Corte Interamericana, pero sí creemos que hay una necesidad desde la Jefatura de Estado para hacer una articulación con el resto de países para también mejorar la CIDH. La CIDH tiene que ser mejorada. Es un organismo que tiene una utilidad en determinados momentos. A veces lo queremos destruir porque a veces da ganas de, ¿no es cierto?, de pulverizarlo o de salirse de ahí, porque tienen cosas, digamos, también ha sido invadido por una ideología, jurídica y política, una tendencia.
que claro, a veces se ponen más proteccionistas que la Unión Europea. Claro. Y defienden los derechos defienden derechos de los que no deberían defender, ¿no es cierto? Otros derechos. Pero creo que es un espacio al cual no hay que renunciar, sino del que hay que pelear desde dentro. ¿Cómo se hace? Primero mandando a comisionados que valgan la pena, que tengan una visión ideológica distinta. Y eso lo hace el Estado peruano. Eso no lo hace un Estado extranjero. Y luego hay que, en las cumbres de países, hay que conversar con los otros jefes de Estado para hacer entender esta necesidad. Claro. ¿Y se puede pelear desde dentro? Sin duda. Y también puedes crear otros espacios. La CIDH no tiene por qué ser el único espacio internacional. Tú puedes crear otros tribunales internacionales para ver cosas específicas. Por ejemplo, los temas de seguridad, digamos, o tribunales que tengan que ver con personal de las Fuerzas Armadas y militares. Puedes crear otros tribunales especiales. Y lo declaras constitucionalmente que por especialidad estos casos no van a la CIDH, sino van a este otro tribunal. Entonces puedes crear una nueva arquitectura de institucionalidad internacional que te permita manejarte mejor como Estado. El problema es que no tenemos ideas. En el Perú todo el tiempo estamos enfocados y enfrascados solo en la CIDH. Y creo que ese es un error. A ver, el presidente Gerí ha anunciado la desaparición del INPE. En realidad le va a cambiar de nombre, va a ser una superintendencia, no sé qué, no sé cuánto, pero se requiere desaparecer esta entidad que a mi juicio está tomada por la corrupción, ¿no? Necesitas una institución que de todas maneras controle los penales. Aquí tienes un segundo problema, un segundo elemento, que el INPE es una institución cuasi policial, pero que está en manos del Ministerio de Justicia, no en manos de la policía. Entonces es el Ministerio de Justicia creando personal policial. Es una locura. Es una locura, o sea, tiene que ser adecuadamente ubicada para comenzar. Y vemos que meten lo que le da la gana a los presos a la cárcel, ¿no? Y se convierte en un ente además de dirección política, porque no es técnica. Entonces tiene que ser refundada, reformulada de todas maneras. Pero siempre más allá de las instituciones son las personas. Siempre, si sigues teniendo las mismas personas, digamos, si a los corruptos les cambias de traje y los cambias de la institución, le cambias de nombre y los llevas a otro lugar, siguen siendo corruptos ejerciendo una función pública. El problema no es ese, el problema es que tienes que cambiar a esas personas, y lo mismo tiene que pasar en la policía. Yo te diría, un gobierno que quiera ponerse los pantalones en la lucha contra la inseguridad ciudadana va a tener que hacer una purga de por lo menos el 10% de la policía. Sí, a los malos elementos hay que votarlos y meterlos presos, porque ¿no? A los malos elementos de la policía hay que sacarlos. Serán el 2%, el 3%, el 10%, sí. No sé cuál es el número. Eso será fruto de una evaluación. Pero de que hay policías corruptos, lo hay, y por montones, seamos realistas. Y con esa policía corrupta por montones no vas a poder luchar contra la inseguridad y el crimen organizado. Mira, ni tampoco con ese sistema de justicia. Ni tampoco con ese sistema de justicia. ¿No? Entonces, tú tienes, yo he escuchado casos a partir de que estamos conversando con mucha gente que dicen, por ejemplo, que esto lo han dicho unos policías, tenían un operativo organizado para un lugar, ¿no es cierto?, tipo Puente Piedra, organizado. Los policías acantonados, encerrados, y de repente llegan al lugar y en el lugar no había nadie, pese a que el área de inteligencia les había dicho que los criminales estaban en tal lugar. ¿Qué es lo que había pasado? Un talán. O sea, alguien desde adentro les había dado la información a los criminales diciéndoles se les viene una intervención policial. Esa es una corrupción, claro que es una corrupción, es decir, un policía asociado a una mafia, a un crimen organizado, a un grupo de criminales, que es quien les da la información para que no sean capturados. Cosas así. Sí. Tiene que ser limpiada la policía también. ¿No debería haber administración privada en las cárceles? Para gran parte sí. O sea, para comenzar, las cárceles no hay capacidad para tener la cantidad de presos que tienes, sí, ¿no? Así hay hacinamiento, hay un montón, y luego pones a todos en el mismo lugar y conviertes a una cárcel en la universidad de la delincuencia, en una gran escuela de delincuencia. Hay mucha gente por crímenes menores que los puedes tener con prisión domiciliaria, con un grillete en la pierna, y los mandas a sus casas, ¿no es cierto? Y con un control policial, vecinal, lo que tú quieras. El primer elemento para descomprimir. Segundo, a los de más peligrosidad los tienes que mandar a un Chayapalca. Es decir, no los pongas juntos a Chayapalcas o a los otros Chayapalcas. Hay otro lugar que se puede hacer en Cerro tipo de visita. En Cerro de Pasco.
Cerro de Pasco hay unas pampas enormes, ¿no es cierto?, propiedad del Estado, no tienes que expropiarle el terreno a nadie, haces unas cárceles enormes, que eso está en el plan que nosotros estamos trabajando, haces unas cárceles enormes de máxima seguridad y los mandas ahí. ¿Por qué? Porque ahí no tienen señales de celulares, no tienes nada. Entonces tienes un aislamiento natural. ¿Qué es lo que tienes hoy día en Castro, San Juan, en Lurigancho? ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes la pared del penal y al costado tienes todos los asentamientos humanos alrededor. Entonces, y estas personas tienen, digamos, uso de celular y entonces las empresas telefónicas les ponen a ellos celulares. Y claro, del otro lado de la pared está el delincuente extorsionador dentro de una cárcel. Extorsiona desde que las prisiones. que extorsiona del otro lado de la pared, ¿no? Entonces, mientras que las cárceles estén dentro de los centros urbanos, no son controlables. Tienes que sacarlos, tienes que llevarlos a... Tienes que llevarlos a zonas naturalmente. Un régimen duro, ¿no? Y bueno, como Chayapalca a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y si hay visitas con vidrio, algo así, ¿no? No te llega mucha visita tampoco, ¿no? Porque tu visita no puede ir cada fin de semana a un lugar así. Lo mismo en Cerro de Pasco. ¿Impondrían trabajo forzoso? El trabajo forzoso requiere un poco más de organización, pero es algo que se tiene que hacer. De hecho, hay programas en los penales que es... de trabajos intrapenales. Pero no estas manualidades que hizo Antauro Humala de Hello Kitty para salir antes de prisión, ¿no? Pero se puede mejorar ese sistema. Hay un sistema que ya se trabaja en carpinterías, metalmecánica, en fin, hay una serie de cosas que se trabajan y que se pueden hacer perfectamente en los penales. Eso se requiere. Claro, porque no solamente porque necesitas tenerlos en producción, sino porque necesitas tenerlos ocupados. Porque una mente que no está ocupada va a pensar... como la de ellos, vas a pensar siempre en qué hace, cómo delinque, ¿no? ¿El que no trabaja no come? Ese debería ser un principio en la cárcel. Pero la cárcel debería ser un infierno, pero en ese momento no lo es, ¿no? Lo que pasa es que las cárceles hoy día, la primera cuestión que pasa en una cárcel es que está dentro de un marco de desgobierno. Están hacinadas, o sea, sobrepobladas, los espacios, los servicios son un desastre, ¿no es cierto? Y no existe el personal, digamos, suficientemente preparado, o en algunos casos, como estábamos comentando, honrado para poder administrar adecuadamente una cárcel. Entonces hay que cambiar la lógica de los penales. Vizcarra habló de un pacto mafioso. ¿A qué se refiere con este pacto mafioso? Yo creo que es otro invento caviar. Bueno, no, ese es el invento para comenzar de él. El pacto mafioso está solo, me parece que en la cabeza es lo mismo en la cabeza del señor Vizcarra. De los partidos que, ¿no? que ahora están en el Congreso, que señalan también los Javieres por estos no. Es que Vizcarra desarrolla una narrativa política, que esto es importante decírselo a la gente. Cuando Vizcarra se vio acorralado porque sabía que ya no tenía salida en el juicio que estaba llevando, comienza a desarrollar una narrativa política. Y él dice, este proceso está politizado porque yo soy un perseguido político, porque yo combatí el Club de la Corrupción y porque yo combatí a los políticos. Y entonces los políticos, los empresarios, la prensa, todos se han coludido para afectarme, dice Vizcarra. ¿No es cierto? Todos. Para acusarme. Todos. Bancada de derecha, de todos, izquierda. De derecha, izquierda, todos. De arriba, abajo. Claro, entonces esa es la lógica de Vizcarra. Y eso es lo que él estuvo pregonando por todo el país, viajando por todo el país haciendo campaña en esos términos. Y por eso su partido comenzó a crecer, ¿no? ¿Pero bueno, existe pacto mafioso? Bueno, yo creo que contra Vizcarra no existe ningún pacto mafioso. En el país seguro que existen pactos en general, ¿no? Pero yo creo que contra Vizcarra no era el caso. Ni siquiera era necesario ya a esas alturas. Pero supuestamente el pacto mafioso son estos grupos parlamentarios que controlan este poder del Estado y que en su momento arroparon o respaldaron a Dina Boluarte. ¿Podrías calificar eso de un pacto mafioso? ¿O es un acuerdo político? No, a mí me parece que en el caso del señor Vizcarra nada de esto había. La verdad. O sea, yo creo que el de Vizcarra eran hechos objetivos que era muy fácil. O sea, era un caso muy fácil en términos de derecho de sentenciarlo. Cuando yo dije Vizcarra, no tengo la menor duda que va a ser sentenciado, no era porque ni siquiera por un conocimiento importante penal, sino era básicamente porque los hechos estaban... ¿Vizcarra era candidato a los caviares? De un sector me parece que sí. De un sector. Mucho de esto, yo estoy seguro que había un sector importante de la caviarada
que se moría de ganas para que regrese Vizcarra. Sí. Pero no lo decían, ¿no? Sí. Se mantenían... O lo decían a sus formas. Como la señora Rosa María Palacios, que señalaba, falta, no es culpable, puede ser que el caso se caiga, falta la foto, no falta la foto, ver cómo le entregan el dinero, ¿no? Sí, falta un chis, ¿no? Falta un chis, decían, ¿no? O sea, ya era ilógico, irrisorio a veces lo que ellos planteaban, pero que a todas luces se les notaba pues que eran vizcarristas a morir, ¿no? Es decir, para un cierto grupo de los caviares era su candidato. Sin duda, sin duda. Porque era de todos los candidatos que tenían, el que mejor les funcionaba. El que sí, sin lugar a dudas, si Vizcarra hubiera sido candidato, respecto de los otros candidatos, es el que más probabilidades tenía. O sea, Vizcarra frente a un Alfonso López Chau, Vizcarra tenía más probabilidades, o frente a la Noca, ¿no que se le cierto? cayó, ¿no? O a la Noca, ¿no es cierto? Porque el señor Alanoca tú lo escuchabas y... Era un Pedro Castillo con mejores modales, ¿no? Pedro Castillo 2.0, o sea, no tenía una capacidad de articulación de dos ideas, no hilaba, ¿no? Y cuando lo escuchabas hablar de algo, parecía que estaba en 1983, o sea, era un tipo que repetía, pues, como estas cosillas, estribillos que se decían antes, que se repetían porque se repetían simplemente, pero sin ningún razonamiento detrás. Hablando de estribillos que se repiten porque se repiten, ¿usted cree que existen las leyes pro crimen? Las del Congreso. Creo que este paquete que dio el Congreso, primero no lo ha sabido explicar. Primero no lo ha Pero no son leyes pro crimen. Pues. Pero no lo ha sabido explicar. Segundo, ellos dicen pro lucha contra el crimen y el otro sector dice pro crimen, ¿no? O sea, ellos dicen el paquete de lucha... Habría que revisar ley por ley, ¿ah? Yo le he revisado algunas, ¿ah? He revisado algunas y te digo una cosa, en más de una lo que encuentro es algunas cosas que están bien y otras cosas dentro de la misma ley que son excesos. Entonces, a mí me parece que no es toda, en alguna ley que de repente sí la tienes que votar entera, claro. ¿No es cierto? Porque si ya tiene el 98% mala, ¿para qué le dejas el 2%? Vótala entera. Pero alguna de ellas no son leyes que necesitan ser derogadas en integridad, sino reformadas. Pero algunas sí es mejor... Pero no existen las leyes pro crimen, es decir, creadas para favorecer la delincuencia y que si las eliminas se acaba la criminalidad. Sí, eso es un poco psicótico. De repente lo que pasó el contexto es que, una vez más, te lo digo un poco por la dinámica interna del Congreso. Claro, el prototipo parlamentario. ¿Qué es lo que ocurre? Tenías las marchas en las calles que piden leyes. Muchas de estas leyes las piden, a veces la gente pide pues leyes que sean muy mano dura y esto y lo otro. El Congreso ha aprobado cadena perpetua para sicariato y extorsión, ¿no? Y el Congreso a veces saca las normas sin mayor rigurosidad técnica y las empuja solamente por una necesidad de tiempos. Tengo que sacarlo mañana porque si no pasado mañana tengo la marcha o el meeting o tengo a 2.000 trabajadores aquí en la puerta o tengo el sindicato tal o lo que fuese. Entonces empujan la norma sin mayor análisis y muchas veces esa norma puede partir de una buena intención, pero luego se contamina con un montón de cosas que le terminan metiendo en el camino y hace que sea una mala norma. Eso es muy, muy común en el país, suele pasar muy seguido con las normas. Entonces, lo que hay que hacer ahora ya con un poco más de calma, hay que revisar estas normas, algunas reformarlas y otras de repente eliminarlas, pero sobre todo yo te diría una cosa, que este es el otro gran problema que tienen todas estas normas. El otro problema es que siempre estamos acostumbrados a sacar leyes parche. Parchar un poquito por allá, parchar otro poco por allá, parchar. Y lo que siempre nos falta es una mirada integral y hacer un paquete de cosas. Es decir, hacer una estrategia que parta desde la policía, de los operadores de lucha contra el crimen, hacer un paquete y hacer una estrategia. Esto es lo que vamos a hacer. Mira, en materia de inseguridad, yo te digo una cosa. Por ejemplo, un pacto fundamental, donde sí debería haber un pacto de las fuerzas políticas. Tú no puedes tener una estrategia de lucha contra el crimen cambiando ministros del Interior cada 6 meses. No, pues es inviable. O sea, a ver, ¿qué estrategia va a ser posible, sostenible, si es que cada 6 meses, como está ocurriendo en el Perú estadísticamente, cuando cada 6 meses cambias un ministro del Interior? Entonces, lo primero que tienes que decir es, a ver, ¿cuál es el primer pacto que tenemos que tener el 28 de julio del 2026? Es aquí con las diversas fuerzas políticas, esta es la terna, yo, presidente del Consejo de Ministros, llevo mi terna al Congreso o a las fuerzas políticas, los convoco y les digo, mira, esta es mi terna, estas son las 3 personas que yo quiero tener, que podría tener de ministro del Interior.
Entonces, antes de nombrarlo, quiero escuchar la opinión de ustedes y voy a nombrar al que mayoritariamente aquí convengamos que es el mejor. Pero eso sí, al que nombramos lo sostenemos por lo menos 3 años. Es un acuerdo político. Ese es un acuerdo político. Y no es un pacto mafioso, pues. Y ese no es un pacto, porque los pactos políticos son necesarios para generar sostenibilidad. Entonces, nombramos al ministro del Interior, pero eso sí, no lo movemos. Ok, así no me guste a mí, así luego no te guste a ti, así no lo movemos. Y si tiene que ser investigado, será investigado después. Claro, salvo pues un crimen manifiesto, claro, ¿no? Una sí, cosa, claro, ¿no? Que en ese caso ya pues lo tienes que cambiar. Pero si no, ese es un acuerdo. Y acuerdos de este tipo necesitas en varias áreas, no solamente en inseguridad. Muchas gracias por la entrevista, Gilbert. Hasta otra oportunidad. Gracias, Aaron, un placer. Ok, amigos, esto fue la edición del jueves de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana. Chau, chau. Listo. Estamos.